Mi nombre es Jorge Yaguno, soy profesor en el IPADE en las áreas de factor humano y análisis de decisiones. Y hoy vamos a hablar de emociones. Seguramente has tenido oportunidad, has tenido acceso a uno de los tratados más populares en el mundo académico sobre el manejo emocional. Es un artículo bastante difundido y se llama Intensamente. Y hay segunda parte, Intensamente 2. Curiosamente, aunque pues, es una película para niños y bueno, para toda la familia, está basado en investigación real, profunda, al respecto. El tema emocional es algo que ha inquietado y ha despertado la curiosidad de los académicos y de los pensadores desde que tenemos noticia, inclusive en primeros escritos. Ya los griegos se preguntaban por qué de pronto la razón no era suficiente para decidir, por qué de pronto parecía que era más importante este reflejo de nuestra realidad interior, que nos disparaba a tomar acciones impulsivas, extrañas, que no eran estrictamente racionales. Y cuando uno empieza a ver la historia, la realidad es que los momentos más recordados casi comienzan siempre con un acto emocional más que racional. Dentro de las muchas teorías y estudios, porque ha habido desde el punto de vista psicológico y también ahora neurológico, sabemos algunas cosas muy sencillas, por ejemplo, que las emociones no radican en una sola zona del cerebro. Así como sí hemos podido identificar que el pensamiento racional emana del neocórtex, la parte frontal del cerebro, así como sabemos que el cerebelo controla las funciones autónomas, las emociones están, digamos, repartidas en diferentes zonas, emanan y están en relación con diferentes ámbitos también. Y esto habla, por un lado, de la complejidad que revisten y de cómo nutren y retroalimentan diferentes procesos cerebrales a nivel neurológico. A nivel emocional se ha intentado muchas veces tratar de clasificarlas. Existen varios prototipos y proyectos al respecto. Probablemente hay dos teorías, son las más socialmente aceptadas en el mundo académico. Una de ellas habla de una serie de constelaciones, trata de imaginar las emociones como si fueran estrellas y les va agrupando en grandes categorías. Y de esto se desprende una segunda muy interesante que habla de emociones como básicas, primigenias, protogénicas, y de ahí emociones complejas que se van derivando posteriormente. De ahí regresamos a Intensamente. ¿Te acuerdas que eran 5 personajes, verdad? Los primeros. La matea son las 5 emociones básicas o primigenias con las que el ser humano se va desarrollando y después evoluciona en otras emociones más complejas. Vamos a hablar básicamente de que hay emociones que están vinculadas con la supervivencia y son las más antiguas de todas. Estas radican en la parte más interna del cerebro, lo que algunos llamaban el cerebro reptiliano, los más entendidos le llaman la amígdala, tienen que ver con el miedo y el enojo. ¿Por qué? Porque estas dos son respuestas necesarias para sobrevivir. Miedo para alejarte de los peligros o las amenazas. El enojo, la ira, para enfrentarlas, para ser capaz de neutralizar aquello que te amenaza. Es huir o atacar. Estas emociones tienen una particularidad. Son las más veloces de todas. Quizás por milisegundos, pero somos más rápidos para asustarnos o enojarnos que para inquietarnos, curiosidad o inclusive para entristecernos. Son emociones muy veloces y en algunas personas llegan rápidamente a escala volcánica. ¿Por qué será esto? Pues porque si en algún momento estabas en peligro en el mundo antiguo, era mejor que estas emociones escalaran rápidamente y pudieras escapar o atacar de la mejor manera. En el mundo moderno, donde pues ya difícilmente te vas a encontrar con un oso salvaje en la ciudad, ya no tendrían por qué escalarse de esta forma, pero nuestra biología sigue respondiendo a nuestros orígenes, digamos. Hay otras dos emociones que tienen que ver con la vinculación en comunidad. Estas son emociones superiores porque las otras dos que te platiqué de supervivencia las compartimos con los reptiles. Los reptiles solo tienen estas dos, la capacidad de escapar o de atacar. Pero las emociones más complejas, que ya compartimos con los mamíferos, hablan de esta capacidad que tenemos los seres evolucionados de hacer comunidad para protegernos. Una de las cosas que descubrió Darwin, por ejemplo, es que, y mucha gente cree que la capacidad de adaptación se refería a Darwin exclusivamente como a modificaciones corporales, pero no, la principal característica que permite la supervivencia, según Darwin y muchos teóricos después, es nuestra capacidad de trabajar en comunidad. Es más fácil para el individuo sobrevivir en grupo que solo. Y en ese sentido, dos emociones que favorecen esta propensión a ser comunitarios son la alegría, como podrás recordar, ahí la de pelito azul, y el afecto. El afecto que no es el amor. El afecto tiene que ver con la capacidad de establecer relaciones y vínculos con la gente con la que queremos. Y alegría porque eso es disfrutar los elementos, el gozo y repetir las cosas. La alegría nos permite repetir situaciones que nos han parecido agradables y repetir también comunidades. Estoy con la gente con la que me siento alegre y desarrollo afecto por esta comunidad. Dentro del afecto ya podemos encontrar todo un paraguas emocional que eventualmente puede evolucionar hasta llegar al amor, pero es algo mucho más complejo, inclusive en términos filosóficos,
Así que nos quedaremos simplemente con esta respuesta del afecto. La tristeza une el mundo de la comunidad con el mundo de la supervivencia. En el mundo de la tristeza encontramos el recuerdo de lo que fue y hemos perdido, o el anhelo de lo que quisiéramos y no hemos alcanzado. Ahí se encuentra el poder de la tristeza porque nos permite hermanar esta situación que nos provoca miedo perder lo que tenemos. Y en el fondo es una tristeza porque no queremos dejar de percibir el afecto y la alegría que hemos conseguido con eso que tenemos ahora. Y también el enojo, la respuesta negativa ante la posibilidad de pérdida. Dicen por ahí un adagio en psicología que es detrás de todo gran enojo, detrás de una persona enojada, en el fondo hay una gran tristeza. Podríamos decir lo mismo del miedo. Detrás de todo miedo, en el fondo hay una gran tristeza. Tristeza a perder lo alcanzado o a no alcanzar aquello que quisiéramos, ese anhelo. Y en ese sentido, pues hermana estas dos grandes capacidades de defensa de lo propio, pero también de comunidad, de atesorar aquello que tenemos. Por eso es relevante y es central en la primera película. ¿Qué pasa para la segunda película? ¿Qué sucede después? Conforme el niño o la niña van creciendo, comienzan a incorporar procesos mucho más sofisticados que les permiten relacionarse con su propio ser, su identidad, afirmarse y también tratar de descubrir lo que son en esa comunidad en la que quieren o en la que pertenecen, a la que quieren pertenecer o a la que pertenecen. Por eso aparecen cosas como la pena, la vergüenza, la situación de no querer mostrarte como eres, estos caprichos de pronto que nos hacen como tomar decisiones arrebatadas, emocionales. Todas esas son emociones que van poco a poco proliferando y que van enriqueciendo este universo enorme, esta constelación emocional con la que al final respondemos en la vida. Quizás me gustaría terminar simplemente con esta reflexión y es que cuando percibas un estado emocional que te tiene confuso, que de alguna manera no reconoces, trata de regresar a las emociones básicas, trata de describir ese estado emocional en esas 5 emociones primigenias. ¿Será que tiene que ver más con el miedo o el enojo? ¿Te estás defendiendo? ¿Estás tratando de evitar algo que te preocupa, te amenaza, te da situación de quererte defender? ¿O es en realidad una emoción de algo que te ha producido un gran gusto, un gran gozo y que de alguna manera quisieras repetir o hacer parte de tu identidad? Y en ese sentido, ¿o será que estamos en ese medio en el que percibimos que podemos perderlo o no alcanzarlo? Cuando empiezas a tratar de explicártelas, conectamos los dos hemisferios cerebrales, y eso permite a la razón darle luz a lo que está informando la parte emocional. Recordemos que la emoción es una respuesta automática. No podemos controlar las emociones, podemos aprender a modularlas, y ahí es donde intervienen los elementos superiores.